Bueno, entonces yo había quedado en hablar un poquitito de sobre la carta del Papa Francisco, pero también se me había ocurrido, en vista de los acontecimientos que estamos transitando en mi país, hablar un poquitito de la carta de asunción al gobierno de Fernández, ¿no es cierto? Perfecto. Porque me instructivo, sobre todo para la gente que está estudiando, el tema de la carta de asunción al gobierno de Alberto Fernández, como decía, porque la utilización de las dignidades esenciales nos va a echar mucha luz acerca de esa carta. En Ujú. principio, si uno mira la carta, ve que Júpiter y el Sol están en el medio cielo. Hoy me contaba una alumna, me decía que la carta había visto una de las diputadas que había consultado a una astróloga y la astróloga le había dicho que era una carta divina, maravillosa, magnífica. Y sin embargo, esa carta refleja exactamente la debilidad del presidente, la debilidad del gobierno y desde dónde está manejada. Entonces, yo voy a compartir la carta con ustedes y rápidamente, eso no va a demorar mucho tiempo, les voy a hacer algunos comentarios. Entonces, vamos por acá, y acá tengo la carta de la Asunción de Aníbal Fernández. No sé si ustedes la están observando en grande ahora. Y perfectamente, está. Genial. Sí. Entonces, ahí vemos, más allá de que a todo el mundo le llame la atención que tiene un ascendente en Piscis y Neptuno sobre el ascendente, que bueno, sí, tiene su valor también puesto, además, contarles que el ascendente en Piscis es el ascendente de Alberto. Entonces, esta carta vibra muy en consonancia porque tiene una domificación muy parecida. Alberto tiene ascendente en Piscis y tiene el regente del ascendente Júpiter en Sagitario en el medio cielo, pero retrógrado. Ustedes saben que la retrogradación de un planeta le marca una determinada debilidad. Un planeta fuerte cuando está directo, cuando está retrógrado, conlleva una determinada debilidad. Entonces aquí vemos la carta de asunción, como les decía, de Alberto. Y esa carta tiene el Sol en el medio cielo y Júpiter en el medio cielo. Sin embargo, ese Sol no está en dignidad, no está ni en domicilio, ni en exaltación, tampoco está en debilidad, no está en caída, no está en exilio, está peregrino, lo que se llama peregrino, un sol, ninguna dignidad, entonces está a disposición, está a merced de su dispositor. Dispositor de un planeta es el regente del signo en el cual se encuentra. Por lo tanto, el regente de Sagitario es Júpiter. Y ahí vemos, entonces, ese Sol está en condición mediana, pero dispuesto por Júpiter, ¿no? Y Júpiter está en el signo de su caída, en el signo opuesto a su exaltación, que es su caída. Y por lo tanto, en el signo de su caída está débil. Y no solo eso, sino que además está en conjunción al nodo sur. El nodo sur, también los nodos implican debilidad sobre cualquier planeta, porque los nodos traccionan el eje donde se encuentran y dificultan la normal expresión del planeta. Los nodos son fundamentalmente perjudiciales para los luminares, pero cualquier planeta que se encuentre en conjunción al nodo, ese planeta no tiene una expresión clara, ¿no? El eje nodal es disruptivo, tensiona. Y se encuentra justamente Júpiter en caída en conjunción el nodo sur. El nodo sur, de los dos nodos, que los dos nodos, les comentaba, no son benéficos, el nodo sur es disminutivo, entonces disminuye aún más la calidad de ese Júpiter que ya está muy débil. Por lo tanto, si el planeta que está presente en el medio cielo está regido
por un planeta que está débil, ese planeta que está presente en el medio cielo también está débil. Además, ese Júpiter es el regente de esa casa 10. Y ese Júpiter se encuentra ¿dónde? En el signo de Capricornio. Signo de Capricornio está Saturno. Saturno sí se encuentra fuerte y se encuentra en domicilio, en una conjunción muy cerrada y aplicativa con Venus, el planeta del placer y del amor, pero que representa lo femenino. Ese Saturno está presente en la casa 11. La casa 11, tradicionalmente, en astrología, es la casa que representa las ayudas del rey, es decir, a los ministros, a los secretarios, el presidente, etc. Entonces vemos que ese Saturno está en conjunción a Venus, que representa a las mujeres. ¿A quién representará este Saturno conjunto a Venus? Sino a la vicepresidente. Y además Saturno está aplicando la conjunción con Plutón. Así que todo el poder que aparentemente estaría expresado con el Sol presente en el medio cielo y un Júpiter exilado y en conjunción en caída y en conjunción también en la 10ª, está dispuesto, todo ese poder está dispuesto por la conjunción de Saturno, por Saturno, que está en conjunción a Venus. Y además también, si le agregamos planetas modernos, está en conjunción con Plutón. Entonces, todo eso indica claramente, indicó desde el primer día, por aquí he visto que está una alumna mía, que es Lita Guerra, y Lita sabe esto, lo dijimos en clase, no es una cosa que haya nacido ahora porque es notoria, sino porque es notoria, entonces la voy a expresar. Entonces, ese Neptuno que está en cuadratura al Sol también desvitaliza, desvirtúa un poco el poder, aunque esa cuadratura sea una cuadratura separativa. Entonces, además, tenemos que agregar un plus, que fíjense que la Luna está en el último grado del signo de Tauro, vacía de curso, lo que promete que es muy probable que ese gobierno no finalice, porque está en grado de pérdida, vacía de curso, y la Luna es un planeta muy importante en cualquier carta electiva, o en este caso una carta de evento, que funciona con astrología catárquica. Astrología catárquica se refiere a la astrología de los inicios, electiva, horaria y de eventos. Las 3 astrologías catárquicas tienen reglas muy particulares y diferentes quizás a la astrología natal que nosotros conocemos, que se basa mucho en el Sol. La astrología catárquica se basa mucho en la Luna. Y la Luna, a pesar de que está en el signo de su exaltación, está en el último grado del signo, que ya le confiere una determinada cualidad de final, y está en grado de planeta maléfico, porque los últimos grados del signo están en término de maléfico. Entonces ahora me voy a fijar, no tengo por acá cerquita la tabla, a ver si la tengo aquí, a ver en qué, ahí está, me voy a fijar en el término de qué planeta está el último grado de Tauro. Entonces está en término de Marte, entonces es un término conflictivo. A ver si estoy mirando bien, sí. Marte es un término conflictivo. Entonces, bueno, es una carta que es muy débil en cuanto al poder y además tiene esa luna vacía de curso, en términos de maléfico y en los últimos grados del signo, que tampoco promete ninguna cuestión buena. Voy a pasar ahora a analizar la carta de Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, tiene de 84 años. Hay una cuestión en astrología sobre todo tradicional, que se llaman profecciones del 12. Es decir, el ascendente avanza a un signo por año.
comenzando por el primer año de 0 a 1, quiere decir que el año 12 otra vez va a corresponder al ascendente. Entonces, los años que son muy de 12 llevan la profección del ascendente. La profección del ascendente me va a señalar en astrología predictiva cuál es el planeta, el cronocrator, cronocrator, son los planetas que marcan tiempo, ¿no es cierto? Hay planetas que rigen un determinado periodo de tiempo y en este caso, cada 12 años, vuelve a ser crotor la Luna. La Luna es el planeta importante que luego tendremos que mirar en revolución solar porque nos va a dar muchas pistas en relación a lo que va a suceder en ese año. También tenemos que la Luna es un planeta muy importante durante este tiempo para el Papa Francisco, que además es el regente del ascendente. El regente del ascendente, como todos sabemos, es un planeta que siempre es importante, hay que observar. Y siendo la Luna, más enfatizado. Otra cuestión interesante que tenemos para observar el tiempo, cómo va a ser este tiempo para el Papa Francisco, es que él tiene, por cumplir 84 años, él nace, vamos a mirar un poquito la fecha de nacimiento, en el 36. Entonces cumplió 84 años. 84 corresponde a la edad de Urano. Urano da la vuelta, son 84 años, por lo tanto, el Papa Francisco tiene el retorno de Urano a su lugar natal. Urano es uno, o el regente moderno, es uno de los regentes, el regente moderno, de su casa octava. Entonces, cuando uno tiene un retorno de un planeta, enfatiza el significado de ese planeta. Entonces, Urano está de alguna manera enfatizado. Y otra cuestión interesante es que el Papa Francisco cumplió con un eclipse. El eclipse se produjo el 14 de diciembre, pero está todavía en orbe de conjunción con su nodo y con el Sol. El Papa Francisco también nació muy cerquita de un eclipse, un par de días antes del nacimiento del Papa, se produjo un eclipse que, porque claro, él tiene el Sol en conjunción al nodo norte en este caso, el Sol en conjunción al nodo norte muchas veces acá indica a personas que son conductoras de masas. En este caso, imagínense de qué manera. Y como en el caso de la carta de Asunción de Alberto Fernández, el Sol está peregrino en Sagitario, dispuesto por un Júpiter exiliado en Capricornio. Muy bien, y el regente, el dispositor de ese Júpiter es Saturno, que está en recepción mutua con Júpiter. Júpiter se encuentra en el signo regido por Saturno y Saturno se encuentra en el signo, en uno de los signos regidos por Júpiter, ¿no? Interesante. Fíjense que el Papa Francisco tiene la oposición Saturno-Neptuno, que puede estar muy asociada justamente al sacerdocio, y que es una persona frugal, controlada con los gastos, etcétera. Eso está indicado justamente por esa oposición. Bueno, me gustaría que en este momento viéramos, además de la carta, que vamos a ver, la carta de la revolución, que vamos a ver enseguida, quiero señalarles que Saturno y Urano, que son ambos regentes de la casa octava ¿no? Ambos son regentes de Acuario, Saturno regente tradicional y Urano regente moderno, ambos dos hacen aspectos a la carta del Papa. Saturno, que está en Acuario, está en conjunción a su luna, y Urano, que está en Tauro, le va a hacer cuadratura. Este año tienen unos tránsitos difíciles. Está el factor edad también, que lo compromete, porque es un señor ya mayor, y entonces la debilidad
asociada con el tránsito de Saturno sobre el regente del ascendente, que además es el regente de su casa octava, y la tensión también indicada por Urano en aspecto a ese punto, bueno, no son factores agradables para el tema de su salud, ¿no es cierto? La luna, el ascendente, el sol, el parte de la fortuna y el regente de la lunación prenatal son puntos muy importantes en la salud del individuo, se llaman puntos Gilek, ¿no? Puntos Gilek, que son aquellos puntos que nos van a marcar la vitalidad. Entonces, en este caso, ya tenemos el ascendente, su regente, aspectado por Saturno. Saturno también va a aspectar a Venus, pero Venus no está en Saturno y Urano, ¿no? Pero Venus no va a ser tan importante porque no es el regente del ascendente, no es el cronocrator del año. Ver ahora su revolución solar levantada para Milán, para Roma, Italia. No la levanté todavía. Lo vamos a hacer ahora. Entonces, es la current, Roma, seleccionado, current, ok. Y vamos a ver exactamente cómo está la revolución del año. Muy bien. Entonces, la pongo principio en 2 ruedas y vamos a observar, ¿no? Entonces, les decía que él había cumplido muy cerquita del eclipse, y los eclipses, no hablé ni una palabra acerca de los eclipses son desvitalizadores. ¿Por qué son desvitalizadores? Porque los eclipses, la palabra eclipse tiene que ver con desaparición, con la desaparición temporaria de un astro, ¿no es cierto? La desaparición temporaria de un astro, Sol, que para la astrología es símbolo de vitalidad. Cuando se apaga esa vitalidad, se corta, se oscurece el astro, bueno, eso también es un índice de que eso disminuye. Entonces, los eclipses, por más que sea la desaparición temporal del astro a la vista durante un breve periodo de tiempo, indican una cierta desvitalización. Los años de los eclipses son años difíciles donde probablemente están determinados problemas de salud, de desvitalización. En todo caso, cuando uno cumple con un eclipse, que no es lo mismo que un eclipse le caiga en un determinado punto durante el año, es mucho peor cumplir con un eclipse. Un eclipse, como en este caso, total de sol. Y el sol es índice, como les decía, de vitalidad. El otro índice de vitalidad sería el regente del ascendente, el ascendente y su regente, que también están transitado por cuadratura de Saturno y Urano, que este año está presente en el cielo. Entonces, son temas delicados para una persona mayor. El regente, el ascendente de la revolución cae en casa octava, prácticamente está a las puertas de esa casa octava, 14:45, 15 grados, y la cúspide de 8 en 18 grados. Esa es una superposición difícil y peligrosa. Se van sumando las indicaciones negativas. Pati, una cosita, ¿no vemos la sinastría o no la estás poniendo? No, la estoy poniendo, pero probablemente, yo no sé, ahí está. Vale, Ahí ¿la ven? Ahí la vemos Bien. mejor, gracias. Perfecto, perfecto. Está bien que me lo digan porque a veces no me doy cuenta, yo estoy viendo una cosa y ustedes no la están viendo. Fíjense que el ascendente que le está cayendo en cúspide de la casa octava está en conjunción con su infortunio. Esa crucecita así, negrita, es como mi programa dibuja el infortunio. Entonces es una cosa complicada. La luna de la revolución, ahora vamos a ver dónde le cae, en casa 12, conjuntamente con todos estos planetas, está también en Acuario, ¿no? En el mismo signo donde se encuentra su luna natal, y en conjunción a Saturno, por lo cual esa luna está otra vez
como enfatizada. Primero, porque es el cronocrator del año, porque la perfección corresponde al ascendente. Cuando las perfecciones corresponden al ascendente, se trata de años importantes, ¿no? Entonces, el regente del ascendente, que se encuentra enfatizado por la perfección, porque es el cronocrator del año, también en revolución se encuentra en un primer plano porque está en el mismo signo que la luna natal. Además, la superposición de la carta de revolución y la carta natal tiene una superposición difícil porque el ascendente cae a las puertas de la casa y sobre el infortunio natal. Ya les había comentado que cumplía con el eclipse y ahora vamos a soltar. Marte de la revolución se opone a su Marte natal también. Marte, claro, el de la revolución está más fuerte. Y si bien envía un trígono al Sol, un trígono abierto, porque el Sol ya se está separando, y eso le puede otorgar un poquitito de energía, un poquitito de fuego. Realmente la carta está muy debilitada. Neptuno, fíjense, Neptuno que estaba en oposición a Saturno, en revolución se pone en conjunción a Saturno. De alguna manera, ese Neptuno puede dar cuestiones asociadas con enfermedad y puede dar incluso hasta miedo, ¿no? Saturno, la relación entre Saturno y Neptuno no es una relación muy simpática, porque mientras que significa una cosa, Saturno todo lo contrario. Saturno está asociado a la organización, a la estructura, al tiempo, y Neptuno está asociado a la imaginación, al volar y al no tiempo, ¿no? Saturno son todas las cosas concretas, Neptuno son todas las cosas ideales, que no son tangibles. Lo tangible con lo intangible. Entonces esa cuestión, Y ambos dos. se opone a su Neptuno natal también, Neptuno en tránsito, Claro, Neptuno de la revolución. lógico, lógico, sí, ¿no? Es lógico, Saturno estaba opuesto a Neptuno, y Neptuno se pone en conjunción a Saturno, claro, es una oposición, pero de alguna manera enfatiza esta cuestión, esta oposición natal, porque al hacer conjunción, al hacer un aspecto sobre un aspecto que ya estaba, hay un Activación. énfasis, claro, un énfasis en esas cuestiones, ¿no? Y decía que la relación entre Saturno y Neptuno puede ser algo de miedo, mientras que Saturno frena, limita, Neptuno angustia por una cosa intangible, inexistente, ¿no es cierto? Saturno son los miedos que no permiten avanzar, y Neptuno son los miedos como inespecíficos. Esa relación no es una relación simpática, como les decía. Vamos a ver cómo queda la carta de la revolución suelta. Entonces tenemos que el ascendente está en Acuario y el regente del ascendente con la Luna, con Júpiter y Plutón están en la 12. La 12 es una casa de encierro, de aislamiento, de ataduras, de poca libertad, de enemigos, de enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, esto ya refuerza un poquito lo que estábamos viendo. Tenemos en la 12 también está la cuadratura de Plutón con Marte. Urano, que viene de la casa 10 del Papa, de Jorge Bergoglio, está en cuadratura a la Luna. La relación Urano-Luna no es una relación relajada, ¿no? Porque Urano es como la electricidad, enchufa la luna era regente del ascendente y el ascendente natal del Papa está por acá. En este año la luna rige la casa sexta, está en cuadratura a Urano y en conjunción a Saturno, ambos regentes de la casa 8 del Papa y en una casa también de enfermedad. Eh, Luego tenemos que Venus está clavada
ay, podríamos decir, qué maravillosa Venus, por lo menos va a proteger al Papa, porque está un benéfico que está clavadito en el medio cielo. Pero sin embargo, si miramos la carta, vamos a ver que el Venus en esta carta rige una casa complicada, que es la casa 8. Entonces, si Venus es regente de la casa 8, aunque sea un benéfico esencial, se convierte en un maléfico accidental. Accidental por la que está rigiendo. Rige la casa octava y está ahí clavadito en un ángulo en el medio cielo. Los ángulos son puntos de manifestación de los planetas, por lo tanto, ese ángulo de donde está Venus se va a notar. Se va a notar, sí. Claro que se va a notar. Entonces, bueno, el Sol está en una casa muy benéfica, pero el Sol no rige el ascendente, es Saturno el que rige el ascendente, que está en su casa de gozo, casa 12, muy fuerte en su domicilio, pero Saturno en la casa 12 goza haciendo males. Ahí también tenemos la cuadratura de Plutón-Marte, que ya les había relatado, y Júpiter, que está muy débil ahí, en un grado de pérdida, en el último grado de, del signo de su caída, también disponiendo del Sol, que aunque está en una casa benéfica y recibiendo buenos aspectos, no olvidemos, quita del nodo, en este caso el nodo sur, él tiene inversión de los nodos, porque tiene su nodo natal en conjunción al Sol, el nodo norte, y aquí en este caso tiene conjunción con el nodo sur. Entonces, podemos decir que la salud del Papa Francisco este año está en peligro. Veremos qué es lo que puede suceder o qué es lo que puede acontecer. Y si es la verdadera carta del Papa, por esa mayúscula, el otro día, porque compré un libro, estoy mirando por acá, si lo tengo por acá, que se llama La salud de los papas, que está escrito por un periodista argentino llamado Nelson Castro. Nelson Castro es un periodista que además es médico, un fiel muy creyente que fue amigo, fue conocido, frecuentó al Papa Francisco mientras el Papa Francisco vivía en Argentina. Ustedes saben que cuando lo eligieron Papa incluso fue bastante denostado por las autoridades del gobierno de Cristina y demás, trataron de ensuciarlo con la dictadura y esas cosas. El Papa no tiene ninguna gana de volver, por más que se amigó con todos ellos y demás. Pero Castro fue a visitarlo en algún momento al Papa y el Papa le dijo, usted tiene que escribir un libro acerca de la salud de los papas y yo le voy a contar mis neurosis. Entonces se reunió con el Papa Francisco allá en Roma y no sé por qué aparece en ese libro como nacido el 13 de diciembre. Traté de escribirle, que el Papa nació el 13 de diciembre. Entonces traté de escribirle a Nelson Castro a través de Twitter, a otras personas conocidas para que me aclararan, incluso qué día había nacido el Papa. Incluso hace una serie de asociaciones con el número 13. El Papa, antes de ser elegido Papa, ya había establecido su casa de retiro y que había elegido una habitación con el número 13, y que hay una serie de asociaciones en el libro que me llamó la atención. Así que si esta fuera la carta del Papa Francisco, efectivamente, el Papa Francisco está verdaderamente en peligro. Así que, bueno, es esto lo que tengo para contarles. Escucho preguntas ahora, que me gustaría que me preguntaran cosas, así yo poder explayarme. Dice, ¿qué pasará con la iglesia? Bueno, ya sabemos que estamos
frente a el periodo que han comenzado las conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de aire. Hay un cambio de triplicidad. Eso tiene que ver con algo que se va a ir desarrollando en estos 240 próximos años. Y los cambios de triplicidad, de acuerdo a los antiguos, tenían que ver con cambios en las sectas, referido al orden social, gobiernos y religiones. O sea que todo cambia, todo cambia, todo tiene que cambiar. Supongo que está claro, claro, todo. Recuerden que en la antigüedad estas conjunciones de Júpiter con Saturno indicaban muchas veces que había o que nacía un avatar. Tanto Jesús el Cristo como Mahoma nacieron durante conjunciones de Júpiter con Saturno. Entonces, no sé si nosotros, que tenemos determinada edad, tenemos la suficiente la humana como para poder observar este tipo de cambios y de fenómenos. Estamos inmersos en el cambio, que es una etapa dificilísima que nos está tocando vivir, muy difícil. Pero bueno, tendremos que adaptarnos al cambio y ver qué es lo que nos depara. Cambios, sí, seguro, cambios y muy fuertes. Uno fue de un momento al otro. Apretaron un switch y entramos modo Zoom. Y después se van a ir desarrollando estas conjunciones a lo largo del tiempo. El hombre de la Revolución Francesa no tenía ni idea cómo íbamos a terminar. Claro. Lo mismo que nosotros no sabemos dónde va a ir a parar esto, pero sí que hay cambios. Sí. Si nació un avatar, todavía no lo conocemos, pero es probable que nazca algún avatar. El cambio de triplicidad es muy importante. Las conjunciones de Júpiter con Saturno marcan generaciones, 20 años. La conjunción se produce cada 20 años, y hay un cambio de elemento en 240 años, 12 conjunciones más menos. Entonces eso, tenemos que esperar cambios en cuanto a la religión. El Papa tampoco será eterno, digo yo. Va a tener problemas de salud seguramente, si está la carta de él, si no nació un 13 de diciembre. Si nació el 13 de diciembre, igual el eclipse lo afecta. No es indicación de que se vaya a ir, aunque la tiene difícil por factores de edad, y etcétera, etcétera, pero no necesariamente tiene que morirse, pero en algún momento, ¿no? Porque el Papa tampoco será eterno, ¿no? Ya tiene 84 años. En algún momento partirá y ahí veremos qué sucede también. Sí, hay muchas profecías, alguien dijo por ahí, que vi de refilón, que había profecías en cuanto a que sea el último papa. Las profecías de San Malaquías se llaman esas. Veremos y ya lo sabremos, ¿no? Comprar pochoclo y sentarse a esperar, digo yo siempre. Pochoclo, como lo llaman por otros lugares, palomitas de maíz. Claro, porque este tema de podría ser contacto con los extraterrestres, por supuesto. Yo creo que el contacto ya estuvo, el contacto con los extraterrestres ya estuvo, simplemente que no ha sido dado a conocer. Es una cosa muy centrada en sí misma, ¿no? Del ser humano, pensar que es el único habitante del universo. Yo sinceramente no lo creo, aunque nunca vi un extraterrestre ni tampoco un plato volador. Alguna vez me pareció verlo, pero no estoy muy segura de lo que yo haya visto. Sin embargo, creo que deben existir otras civilizaciones y otros mundos, estoy segura. Pruebas no tengo, pero ojalá que haya pronto. Y bueno, los espero cuando quieran, por ahí, bien, o por Facebook o por Instagram, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Patricia, muchísimas gracias por participar. Encantada, gracias a todos, ¿no? De una persona de tu calidad, de tu experiencia, de tu erudición, porque ya no es sabiduría, sino es una erudición, ya eres una erudita en la astrología. Y bueno, me encanta que nos hayas acompañado y compartido todo lo que sabes, ¿no? Feliz de tenerte. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Les mando un besito grande y los dejo porque estoy trabajando desde la mañana temprano y ya estoy cansada. Ya está cansadita, perfecto.
Besos a todos.